en defensa de la vida y la familia. Queridos amigos de NSE, bienvenidos nuevamente a este programa en defensa de la vida y la familia, donde estamos abordando distintas cuestiones que pueden interesarnos como padres de familia, dados también la gran confusión que existen hoy sobre temas de educación de los hijos relacionados principalmente con la educación sexual. Estamos viviendo una gran presión a través de los medios de comunicación, a través de los medios gubernamentales, donde incluso ya se está hablando de que los padres no tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren dar a sus hijos. Sin embargo, no solamente tienen el derecho, sino tienen la gran obligación de dar una educación desde la verdad, que no solamente les ayude a ser mejores personas aquí abajo, sino sobre todo que los lleve a su fin último. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de la castidad, pero vamos a hablar de la castidad relacionada con algo un poco controvertido hoy en día, que son las relaciones prematrimoniales. Para esto tenemos hoy con nosotros a Rosalba González, nuestra psicóloga provida, que nos va a ayudar a entender mejor y aclarar estos temas. Bienvenida, Rosalba, a nuestro programa del día de hoy. Gracias, hermana, por esta invitación. De verdad que le doy gracias a Dios también, porque podemos compartir estos temas que muy seguramente para todos nuestros oyentes es de un gran interés. Bueno, Rosalba, pues antes de empezar a hablar de lo que son las relaciones prematrimoniales, si se debe, si no se debe, cómo los padres tienen que orientar a sus hijos en este punto, empecemos por definir algo muy importante y es qué es la castidad, la virtud de la castidad y qué importancia tiene, porque es una palabra decir castidad hoy como que suena chino, ¿no? ¿De qué idioma me estás hablando? O incluso tristemente algo que se toma risa. ¿Qué podríamos decir? Así es, hermana. Hoy en día se habla de la castidad y la gente abre los ojos porque les parece que es un tema que ya está totalmente en desuso, pero sin embargo es un tema que rige totalmente nuestro comportamiento sexual y definimos en una forma muy amplia y muy sencilla lo que es la castidad como el dominio de sí mismo, ese dominio que tenemos que hacer todos de nuestra potencialidad sexual, de tal manera que la podamos colocar al servicio del verdadero amor. Y también, hermana, de integrarla a nuestra personalidad. No es cuestión de ciertos actos. La castidad debe estar muy presente en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir. Por tanto, la castidad integra totalmente una personalidad perfectamente educada. Muy bien, realmente qué definición tan bonita, porque a veces pensamos, bueno, esto es solamente para aquellos, para los sacerdotes o religiosos que hacen un voto de castidad e incluso dicen, bueno, porque son personas incompletas. Sin embargo, es algo como que abarca toda la persona, ¿no? Y, pues, y entrando ya en el tema después de esta definición tan hermosa, del tema de las relaciones prematrimoniales, porque bueno, hoy en día una de las cosas que nos dicen es tú puedes, bueno, Dios te dio el cuerpo para gozar, cuando se dice, si se nombra a Dios, porque ya eso es una acomodación, ¿no? Y, y por otro lado, bueno, pues tienes que gozar de tu cuerpo, ahora ya lo ponen desde muy temprana edad. Y no solamente que nos lo pongan así a través en leyes, en documentos que se inculcan a través de las escuelas a los niños o incluso a través de lo que ellos ven en los medios de comunicación, sino que también muchas veces los padres de familia impulsan a los hijos a estas relaciones prematrimoniales. ¿Qué podríamos decir de esto? Nosotros hemos tratado en programas anteriores, hermana, la responsabilidad que tenemos como padres al educar a nuestros hijos. Y es allí, este tema toca fundamentalmente esa responsabilidad, porque a veces pensamos que
educar en la castidad es hablar de sexualidad, ¿no? El organismo humano es esto, esto y esto, el aparato genital está compuesto de esto y esto y esto, pero es que educar para la castidad es educar a la persona, es educar el sentimiento de esa persona, es inculcar, entregar, comunicar los valores que como padres vivimos, porque la castidad es un valor supremo. Entonces, pienso que en aquellos hogares donde no hay tiempo por las múltiples tareas que a veces tenemos que realizar en el día, pues no hay tiempo para educar a los hijos como personas. Y al hablar como personas está esta educación del cómo debemos nosotros respetar nuestro cuerpo según un querer del Creador. Es que nosotros a veces en nuestra libertad, que es un don también de Dios, entonces pareciera que nosotros como que nos robamos todos esos dones que nos han dado, son propios, son nuestros y podemos hacer de ello lo que queremos. Qué cosa tan equivocada estamos, y por eso los padres deben en diálogos muy cordiales, muy paternales, muy maternales, empezar a educar desde muy pequeños a los niños en los valores que tocan la santidad, y allí está también al lado, está la pureza, está la castidad, están todos estos valores que promueven un comportamiento sano en beneficio del otro, porque es que nos vamos criando con muchas cosas materiales que alimentan el egoísmo, pero la castidad es justamente vencer ese egoísmo que yo siento al querer tener lo que yo quiero en el momento en que yo quiero, como yo lo quiero tener, es vencer ese egoísmo y mirar con ojos muy transparentes la dignidad de la otra persona, y en esa dignidad que él tiene y en la dignidad que yo tengo, tener el máximo respeto y cuidado por todas las relaciones que establecemos. Y entonces yo ahí me pregunto, porque hoy en día, bueno, no me lo pregunto, pero te hago una pregunta que, Vale. que se hace mucho hoy, ¿no? Porque, bueno, pues hoy en día se concibe el noviazgo que, bueno, se habla hasta de que tengo novio a los 9, 10, 11, 12 años, ¿no? Porque los niños imitan lo que ven. Y entonces el noviazgo ya se mira no como es lo que es en realidad, como ese periodo de conocerse y de conocer al otro en orden a ver si voy a establecer una vida a futuro con él, un sacramento del matrimonio, sino se mira el noviazgo como el momento, a la otra persona como pues la persona con la que voy a tener estas relaciones prematrimoniales. ¿Qué podríamos decir de esto? Porque es lo más común, o sea, mi novio, perdón que lo diga así, viene a ser la pareja con la que yo permanentemente mantengo relaciones, y prácticamente ese noviazgo se reduce a una relación sexual. Así es, hermana, bien interesante lo que tú nos estás comentando, porque en los noviazgos, a ratos parece que, y la gente, uno lo escucha muy frecuentemente, somos amigos con derechos. Y los derechos van en ese orden, ¿no? Si somos novios, ¿por qué no vamos a tener relaciones sexuales? Pero no se fundamenta esa relación en un amor auténtico, en un respeto, en un proyecto de vida, en nada que haga crecer a esas dos personas, sobre todo fundamentado, yo digo siempre, hermana, hay que tener en cuenta eso, es el querer original de Dios en la creación de hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se harán una sola carne. Esas palabras las debemos asimilar, entender y vivir en nuestras relaciones. No es que cuando yo quiera tener un novio y de igual no controlo los impulsos que siente mi organismo, entonces muchas veces sin el sentimiento, por más mínimo que sea, se entrega o hay una relación genital. Esto no debe ser así, es utilizar al otro como una cosa, es tratar de rebajar esa dignidad que todos tenemos, y es la de ser hijos de Dios.
y en ese Dios creador hay un mandato para cada uno de nosotros. Bueno, pues nos vamos a una breve pausa, no se vayan, que volvemos en unos minutos para seguir hablando de este tema tan interesante y tan importante, que lo tengamos claro en estos momentos que estamos viviendo. Y seguimos en esta segunda parte de nuestro programa del día de hoy, hablando sobre las relaciones prematrimoniales. Nos decía la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe en el documento de algunas cuestiones de ética sexual, aquí un párrafo que dice: la dimensión sexual, cuando no se observa su tendencia natural, rompe el aspecto de entrega y se degrada, limitándose a una mera satisfacción egoísta. El amor generoso y verdadero incluye la aceptación de todas las reglas del juego establecidas por Dios y transmitidas por la misma naturaleza. El amor es ordenado y no caprichoso. Realmente algo que se puede unir a lo que estábamos hablando antes de la pausa de este programa,
El amor no es caprichoso, no va simplemente a buscar el placer, sino va a buscar una donación, ¿no? Una donación. Entonces, bueno, pues, ¿qué podríamos decirles, Rosalba? Porque este creo que he escuchado yo comentarios incluso de jóvenes, ¿no? Que te dicen, bueno, si el noviazgo no es para tener relaciones sexuales, ¿para qué es? ¿Qué podríamos responder? Porque lo he escuchado muchas veces. Muy buena pregunta, hermana. Pero hay que tener en cuenta que el sexo y la sexualidad es que ha sido querido por Dios, ¿verdad? Y que en esa expresión como seres adultos ya, porque tenemos que tener madurez, no solamente biológica, sino también una madurez en nuestras ideas, en nuestros valores, que nos permitan construir relaciones que crezcamos con ellas, como que encontremos el verdadero sentido de nuestro caminar como novios o como cónyuges. Yo pienso, hermana, que en esto también tenemos que hablar de, no es el egoísmo, pero sí es la atención en lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestros oídos escuchan, en esa cultura de la muerte que nos hablan de que el placer está por encima de todo, el hedonismo impera en nuestra cultura, y al lado de eso están los medios de comunicación mal utilizados, desde luego, en donde se permite 2, 3, 4 y 5 horas también, y a veces mucho más, de una mirada atenta a una pantalla, no importa la imagen que esté recibiendo, y nadie pregunta qué es lo que estás mirando y por qué lo estás mirando. Nadie se ocupa de educar a esa persona. Y esa visión que se tiene, pues obviamente va estimulando todo un engranaje biológico interno, y muy seguramente pronto vamos a caer en desórdenes como es el utilizar a la otra persona para satisfacer mis propios intereses. Muy bien, y tener en cuenta que el acto sexual que Dios lo ha puesto es algo bueno, porque algo no puede decir, bueno, entonces es malo, no, es algo bueno, pero querido por Dios dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque al ser una donación, es una donación total de la persona que lleva una unión, tiene que estar también dentro de una eh, perpetuidad. El sacramento del matrimonio, que es un sacramento pues que es indisoluble hasta que la muerte nos separe, entonces es algo que da esa estabilidad a esa donación. Yo no me dono un día uno y otro día otro, porque no se trata solo de una donación física. Y aquí viene un tema también, porque como estamos enfocando esto de acuerdo a la educación, uno ve mucho últimamente y lo vemos en colegios y etcétera, bueno, en muchos ámbitos, que cuando las jóvenes llegan a la adolescencia, muchas madres lo que hacen es ponerles un dispositivo para que no queden embarazadas, o son las mismas madres las que les meten a los hijos los preservativos en la mochila, porque bueno, pues te tienes que cuidar. Porque a mí me parece, no sé cómo lo ves tú, que ya esto, dice, bueno, no le pregunta, bueno, pero enséñele a su hija, a su hijo a ser casto, a utilizar del cuerpo el dominio de uno mismo. No, pero es que por si acaso, yo pienso que, por ejemplo, una persona que tiende a engordar, ¿no? Si a mí me dicen, mira, si tú te comes este chocolate no te va a engordar, pues yo me lo como, ¿no? ¿Qué podríamos decir de esto? Es justamente lo que hemos venido tratando, y como con tanta fuerza que lo hemos dicho, que la educación no solamente se refiere a una serie de conocimientos, en este caso a nivel biológico, ¿verdad? Sino también es esa trascendencia del hombre, y por tanto esa educación en la espiritualidad para poder lograr el dominio, este dominio que todos debemos realizar, todos los seres humanos, que sentimos y experimentamos, pero este dominio hay que realizarlo con la ayuda de Dios. Por tanto, se necesita
en la oración pedir al Señor que nuestras vidas sean encauzadas por la vocación a la que Él nos llama, porque es que también no hemos tenido en cuenta eso, pero es cierto, o sea, yo soy llamada al matrimonio, yo soy llamada a la vida consagrada, y en este orden de ideas, una educación integral va orientando todos los valores hacia la entrega, hacia la consagración o hacia la donación plena en una vida sacramental. Así es, y también este fortalecer la voluntad, que ciertamente se necesita la gracia de Dios y se necesita la vida de oración, pero empieza también por cosas muy pequeñas en la educación, ¿no? Porque a veces el dominio de uno mismo, este fortalecer la voluntad, por ejemplo, cosas que ayudan, bueno, pues cosas que requieran esfuerzo físico, el deporte, el tener una disciplina, el no acostumbrar a nuestros hijos a dejarse llevar del capricho desde pequeños, porque si desde pequeños ya vamos propiciando estas situaciones de que haga lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, cuando llegan momentos más fuertes en que las tendencias pasionales pues se alborotan, por decirlo de alguna forma, claro. Pues va a ser más difícil el dominio de uno mismo si no lo hemos trabajado antes. Aquí hay una serie también de preguntas que dice, bueno, cuando el amor ordenado no es caprichoso, y nos pone unas preguntas, ¿no será que se está confundiendo el amor con el instinto? Porque el amor es donación, no es simplemente satisfacerme con el otro, ¿no? Luego, o confundiendo el amor con el placer, o el amor con la sensualidad, o con el sentimiento, o con el egoísmo. Son preguntas que como padres de familia y también los que no sean padres que estén en alguna de estas situaciones se pueden hacer. Rosalba, como nos queda poco tiempo, un consejo, primero un consejo a los padres de familia para poder educar a sus hijos en la castidad y orientarlos en este momento ya de la adolescencia, de la juventud, con este tema de las relaciones prematrimoniales. Yo pienso, hermana, que lo primero que debemos hacer como padres es siempre tener nuestra mirada fija en los ojos de Jesús, que nos va indicando en el Evangelio cuál es nuestro comportamiento. Hay unas páginas que hablan mucho del querer de Dios y se refieren a las bienaventuranzas, y en el catecismo de la Iglesia Católica también lo encontramos como los mandamientos. Hay un quinto y sexto mandamiento que nos habla de esto, es sintonizarnos en la enseñanza de Jesús en el Evangelio, en la lectura de un catecismo que va formando nuestra mente y sin querer nos va entregando todos los elementos necesarios para tener un diálogo con nuestro hijo. A veces se nos hace difícil justamente porque estamos preocupados por un orden material, pero descuidamos aquellas páginas de libros de la Sagrada Escritura que de verdad ilustran nuestra vida y le dan sentido a la formación y educación de nuestros hijos. Bueno, pues un muy buen consejo, y luego también para los jóvenes, los adolescentes que se encuentran en esta etapa tan hermosa de la vida, tengamos en cuenta que el don tan precioso que es nuestra castidad, nuestra sexualidad, no podemos entregarlo a cualquiera, sino es una donación total que Dios nos pide, ya sea en el matrimonio o en la vida consagrada. Muchas gracias, Rosalba, y muchas gracias también a todas aquellas personas que nos siguen a través de NSE. En defensa de la vida y la familia.